Estas pastillas me hacen sentir extraño. Actúo de otra manera. Estas pastillas me hacen hacer cosas que en otras circunstancias no haría. Sobre todo cuando estoy dormido. ¿Sonambulismo? No, me refiero a cosas violentas. ¿Y usted recuerda de esa gente, de esas situaciones? No recuerda, ¿verdad? Cambiemos de medicamento. Para asociaciones de inmigrantes paraguayos en Estados Unidos. Natal, Asunción del Paraguay. Violenta madrugada en el barrio. Encontraron muerta a otra prostituta. El informe de Daniel Ríos. Nuevamente en la mañana de hoy. El cuerpo de la mujer. Dos veces al día. Preferentemente a la mañana. Tiene que seguir con el tratamiento todo lo que dirá los años que Dios quiere que viva. Es una rarísima enfermedad que afecta las áreas sensibles del cerebro. Aclaro que todavía no hemos dado con la cura, pero seguimos incansablemente trabajando en ello. Como lo más alentador, puedo decirle que se han controlado los síntomas. Bien, aquí tenemos los resultados de las pruebas de rayos X y de resonancia magnética. Si a esto agregamos los síntomas que usted padece, yo le diría que sin lugar a dudas que estamos al inicio del síndrome de Howard-Keppel. Tiene que seguir con el tratamiento todos los días. Si lo interrumpe, ya no tendrá. Tiene que seguir con el tratamiento todo el resto de su vida. 2 veces al día, preferentemente a la mañana. Si usted sigue el tratamiento, dirá los años que dio al inicio del síndrome. Tiene que seguir con el tratamiento todo el resto de su vida. Es una rarísima enfermedad. Al volver al tratamiento, las áreas sensibles del cerebro. La enfermedad sigue allí. Llevar una vida. Usted debe tomarlo de Estas pastillas me hacen sentir extraño. Dirá los años que dio. Al volver al tratamiento, ya no tendrá. Cada paciente es diferente. Seguro que le van a controlar los síntomas que afecta las áreas sensibles. 2 veces al día. Tiene que seguir con el tratamiento todo lo que lo interrumpe. Preferentemente a la mañana. Usted va a morir en días o semanas.
efectivos de operaciones especiales de la Policía Nacional ya se encuentra dando garantías a la población de toda la zona de operación. El Frente Opositor decidió por mayoría aprobar un proyecto de declaración que responsabiliza al titular de la cartera del Interior por la extrema inseguridad en el país y reclaman su destitución. Volvimos a insistir en la necesidad de iniciar el trabajo en torno a la elaboración de una política nacional de seguridad para el Paraguay. Bueno, estamos monitoreando permanentemente el trabajo que hacen nuestros compañeros. Estamos acompañando en lo posible y tuvimos la referencia vía radio que se estaba llevando adelante un procedimiento en este lugar y aquí estamos. Por investigaciones realizadas dentro de esta causa. ¿En cuánto tiempo la Fiscalía podría dilucidar el caso de verdad? Y dentro de poco tiempo. ¿En esta semana se podría tener ya una...? Dentro de poco tiempo.